sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 5. La base de unión y división. La formación de iglesias locales. En el capítulo anterior observamos que la palabra iglesia fue mencionada solamente 2 veces en los evangelios. Se usa con frecuencia en Hechos, pero en este libro nunca se nos dice de un modo claro cómo se formaba una iglesia. El capítulo 2 del libro de Hechos habla de la salvación de aproximadamente 3.000 hombres y el cuarto capítulo de otros 5.000, pero nada se dice de cómo estos creyentes llegaban a formar una iglesia. Sin una sola palabra de explicación, el capítulo siguiente se refiere a ellos como la iglesia. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Capítulo 5, versículo 11. Aquí las Escrituras llaman a los hijos de Dios la iglesia, sin siquiera mencionar cómo llegó a existir la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 1, inmediatamente después de la muerte de Esteban, la palabra iglesia se emplea otra vez y la relación en este caso es más clara que antes. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. En este pasaje es obvio que los creyentes en Jerusalén son la iglesia en Jerusalén. Así sabemos ya lo que es la iglesia. Se compone de todos los salvos en una localidad dada. Más tarde, en el transcurso del primer viaje misionero de los apóstoles, mucha gente fue salva en distintos lugares por medio de la predicación del Evangelio. No se menciona cómo ellos llegaban a formar iglesias, pero en Hechos capítulo 14, versículo 23 se dice de Pablo y Bernabé que constituyeron ancianos en cada iglesia. Los grupos de creyentes en estos diferentes lugares son llamados iglesias, sin ninguna explicación de cómo llegaron a ser iglesias. Ellos eran grupos de creyentes, por eso simplemente eran iglesias. Cuando varias personas en algún lugar eran salvas, espontáneamente llegaban a ser la iglesia en ese lugar, sin introducción ni explicación alguna. La palabra de Dios nos presenta a tal grupo de creyentes como una iglesia. El método bíblico de fundar una iglesia es simplemente la predicación del Evangelio. Ninguna otra cosa es necesaria ni permitida. Si la gente oye el Evangelio y recibe al Señor como su Salvador, entonces ellos son una iglesia. No hay necesidad de más procedimientos para llegar a ser una iglesia. Si en un lugar alguien cree en el Señor, se da por sentado que Él es un constituyente de la iglesia en ese lugar. No hay ningún otro paso necesario para hacerlo un constituyente. No se requiere de Él un ingreso subsecuente. Si Él pertenece al Señor, ya pertenece a la iglesia en esa localidad. Y puesto que Él ya pertenece a la iglesia, este hecho no puede estar sujeto a ninguna condición. Si antes de reconocer a un creyente como miembro de la iglesia insistimos en que se incorpore a nosotros o en que renuncie a su conexión con otro lugar, entonces nuestra iglesia definitivamente no es una de las iglesias de Dios. Si imponemos alguna condición a la afiliación de un creyente en la localidad, adoptamos de inmediato una posición que no es bíblica, porque su calidad de miembro de la iglesia local solo está condicionada a que sea un creyente que reside en esa localidad. Todos los salvos que pertenecen al lugar donde vivimos pertenecen a la misma iglesia que nosotros. Al decir iglesia, me refiero a una iglesia bíblica y no una organización hecha por el hombre. Una iglesia local es una iglesia que incluye a todos los hijos de Dios que vivan en una localidad determinada. Notemos bien que nuestra base para recibir a alguien
en la iglesia es el hecho de que el Señor ya lo recibió. Recibid al débil en la fe, porque Dios le ha recibido. Romanos capítulo 14, versículo 1, versículo 3. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Capítulo 15, versículo 7. Recibir a alguien es meramente reconocer que el Señor ya lo recibió. El hecho de que lo recibamos no lo hacemos miembro de la iglesia, más bien lo recibimos debido a que Él ya es un miembro. Si Él pertenece al Señor, está en la iglesia. Si no pertenece al Señor, no está en la iglesia. Si pedimos algo más que su aceptación por parte del Señor antes de admitirlo a la comunión, entonces no somos una iglesia en absoluto, sino solo una secta, dentro y fuera del círculo. En cualquier lugar donde el Evangelio ha sido proclamado y la gente ha creído en el Señor, ellos son la iglesia en aquel lugar. Y son nuestros hermanos. En los días de los apóstoles, la cuestión de pertenecer o no pertenecer a una iglesia era sencilla en extremo. Pero las cosas no son tan sencillas en nuestros días, debido a que el asunto se ha complicado por causa de las muchas autodenominadas iglesias que excluyen a aquellos que deberían estar en la iglesia e incluyen a aquellos que deberían estar fuera. ¿Qué clase de personas pueden ser consideradas correctamente como miembros de la iglesia? ¿Cuál es el requerimiento mínimo en el cual podemos insistir para la admisión a la comunión de la iglesia? A menos que los requisitos para hacerse miembro de la iglesia estén claramente definidos, siempre habrá el riesgo de excluir a la iglesia, a los que de verdad pertenecen a ella, e incluir a los que no. Antes de proceder a descubrir quién realmente pertenece a una iglesia local y quién no, primeramente averigüemos quién pertenece a la Iglesia Universal y quién no, puesto que la condición para hacerse miembro de una iglesia es esencialmente la misma para la iglesia cuando separamos qué clase de personas pertenecen a la iglesia. Entonces sabremos también qué clase de personas pertenecen a una iglesia. ¿Cómo podemos saber quién es un cristiano y quién no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. De acuerdo con la palabra de Dios, toda persona en cuyo corazón habita Cristo, por su Espíritu, es un verdadero cristiano. Los cristianos pueden ser distintos unos de otros en mil maneras, pero en este asunto fundamental no hay diferencia entre ellos. Todos y cada uno tiene el Espíritu de Cristo morando dentro de ellos. Si queremos saber quién pertenece al Señor, solo tenemos que determinar si tiene el Espíritu de Cristo o no. Quien quiera que tenga el Espíritu de Cristo está dentro del círculo de la iglesia. Y quien quiera que no tenga el Espíritu de Cristo está fuera del círculo. El que participa del Espíritu de Dios forma parte integral de la iglesia de Dios. Cualquiera que no participe del Espíritu de Dios no tiene parte en la iglesia. En la iglesia universal es así. En la iglesia local también es así. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Hay una línea subjetiva de demarcación entre la iglesia y el mundo. Todos los que están dentro de esa línea son salvos y todos los que están fuera de ella están perdidos. Esta línea de demarcación es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. La unidad del Espíritu. La Iglesia de Dios incluye un gran número de creyentes que han vivido en diferentes épocas y que están esparcidos en diferentes lugares por toda la tierra. ¿Cómo es que todos
han sido unidos en una sola iglesia universal? Con tales diferencias de edad, posición social, educación, origen, puntos de vista y temperamento, ¿cómo pudo toda esa gente convertirse en una sola iglesia? ¿Cuál es el secreto de la unidad de los santos? ¿Cómo ha causado la fe cristiana que esta gente, con todas sus diferencias, sea en verdad una unidad? No es por medio de tener una gran convención y ponerse de acuerdo en ser unos que los cristianos se unen. La unidad cristiana no es producto humano. Su origen es puramente divino. Esta poderosa y misteriosa unidad es sembrada en los corazones de todos los creyentes en el momento que reciben al Señor. Es la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. El Espíritu que mora en el corazón de cada creyente es un solo Espíritu. Por tanto, Él hace que todos aquellos en quienes Él habita sean uno. Así como Él mismo es uno, los cristianos pueden ser distintos unos con otros en formas innumerables, pero todos los cristianos de todas las épocas, con sus incontables disimilitudes, tienen esta única paridad fundamental. El Espíritu de Dios mora en cada uno de ellos. Este es el secreto de la unidad de los creyentes, y este es el secreto de su separación del mundo. La razón por la cual existe la unidad cristiana y por la cual existe la separación cristiana es una sola. En esta unidad inherente, lo que hace uno a todos los creyentes, y es esta unidad inherente lo que explica la imposibilidad de división entre los creyentes, salvo por razones geográficas. Aquellos que no tienen esto son extraños. Quienes lo tienen son nuestros hermanos. Si usted tiene el Espíritu de Cristo y yo tengo el Espíritu de Cristo, entonces ambos pertenecemos a la misma iglesia. No hay necesidad de ser unidos. Estamos unidos por el único Espíritu que reside en nosotros dos. Pablo rogó a todos los creyentes que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. Él no nos exhortó a tener la unidad, sino simplemente a guardarla. Ya la tenemos, porque es obvio que no podemos conservar lo que no tenemos. Dios nunca nos dijo que nos hiciéramos uno con otros creyentes. Ya somos uno, así que no necesitamos crear la unidad, solo necesitamos mantenerla. Nosotros no podemos producir esta unidad, puesto que por el Espíritu somos uno en Cristo y no podemos quebrantarla porque es un hecho eterno en Cristo, pero sí podemos destruir los afectos de ella, de manera que su expresión en la iglesia se pierda. ¡Qué lamentable! No solo hemos fallado en guardar esta preciosa unidad, sino que, de hecho, hemos destruido sus frutos, a tal grado que hay poca evidencia externa de unidad entre los hijos de Dios. ¿Cómo hemos de determinar quiénes son nuestros hermanos y comiembros en la iglesia de Dios? No por medio de averiguar si tienen los mismos criterios doctrinales que nosotros, ni por medio de enterarnos si han tenido las mismas experiencias espirituales, ni por medio de inquirir si sus costumbres, maneras de vivir, ocupaciones y preferencias corresponden a las nuestras. Simplemente preguntamos, ¿mora en ellos el Espíritu de Dios o no? No podemos insistir en unidad de opiniones, ni en unidad de experiencia, ni en ninguna otra unidad entre los creyentes, sino en la unidad del Espíritu. Esta unidad sí puede existir y siempre debe existir entre los hijos de Dios. Todos aquellos que tienen esta unidad están en la iglesia. ¿No les ha ocurrido a veces en sus viajes, al conocer a un extranjero en un barco o en un tren, que después de un corto tiempo de conversación ha encontrado que de su corazón brota un amor puro para con él? Aquel brote espontáneo de amor fue causado por el mismo Espíritu que mora en ambos corazones. Tal unidad
eterna y espiritual trasciende toda diferencia racial, social y nacional. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene o no esta unidad del Espíritu? En el versículo que sigue inmediatamente a la exhortación de Pablo de guardar la unidad del Espíritu, él explica lo que tienen en común quienes poseen esta unidad. No podemos esperar que los creyentes sean iguales en todo, pero hay 7 cosas que todos los verdaderos creyentes comparten, y por la existencia o ausencia de estas podemos saber si una persona tiene la unidad del Espíritu o no. Muchas otras cosas son de gran importancia, pero estas 7 son vitales, son indispensables para la comunión espiritual y son al mismo tiempo el mínimo y el máximo de requisito que se puede exigir a cualquier persona que profese ser un co-creyente. Jesús es el Señor.